Bueno, ok. Bueno, a nombre del grupo de investigación en inmunología del cáncer y metástasis y de la Fundación Bici Chimucay Molecular and Therapy, Asociación Civil, y a nombre de Silvana Pertus Belloso, doctora en Ciencias Biomédicas, directora y fundadora, pues bueno, los invitamos a entrar a este viernes de difusión de la ciencia, si así podríamos llamarla, este programa que se llama Viernes de Información Científica de Investigación en Cáncer. Esta es la sexta edición, parte 1, y está constituida de 3 partes que ya veremos más adelante. Y entonces vamos a hablar en general de en este dossier de SARS-CoV-2 vamos a hablar de varias hipótesis y aspectos. Bueno, entonces dentro de la programación que vamos a estar checando son los sitios de docking de y receptores del SARS-CoV-2 y de varios retrovirus a células mamíferas. O sea, vamos a ver los receptores en las células mamíferas de mamíferos y su proteína. Vamos a ver el binding de los virus hacia los receptores de las células de mamíferos, incluyendo el hombre. Brevemente vamos a tomar más adelante, vamos a ver las hipótesis, pero uno de los puntos de docking que ya ha sido estudiado y que fue introducido por los científicos coreanos es que se ha descubierto que el SARS-CoV-2 se pega a una angiotensina, que es una proteína que pertenece a la familia de proteínas que están asociadas a las rutas de coagulación o a las cascadas de coagulación, que se presenta en el cuerpo humano y en otros mamíferos. Bueno, entonces todo esto comienza con la declaración de la OMS de un nuevo brote de coronavirus, y establece en principio el 30 de enero del 2020 como un nuevo brote de una enfermedad pulmonar de origen viral, de coronavirus le pusieron, o COVID-19. Y establece que este nuevo brote es de importancia en salud pública a nivel internacional. Y pues establece, esto lo hizo Tedros, el director, no sé si todavía sigue siendo, en ese momento era el director de la OMS, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Desde mi punto de vista, este llamado fue ya un poco tardío, porque se tienen casos de esta enfermedad, de este síndrome agudo, de este síndrome respiratorio agudo, desde mediados de octubre. Ahora bien,
Bueno, dentro de las implicaciones que a los que fuimos sometidos fue al confinamiento, el uso forzoso de el tapaboca e incluso el uso de caretas ya en esta tercera ola de COVID. Esto es una foto muy dramática de casi podría decirse que de ciencia ficción, que es de Taipei, que es el distrito de Guangzhou en China, en donde se empezaron a detectar los primeros casos de coronavirus. Esto es una fotografía del Reuters tomada el 16 de mayo del 2020. Uno de los ítems que vamos a estar hablando en esta entrega está basado en preguntas o hipótesis que yo le hice al sistema para esclarecerlo, para ver cómo iban los ítems de investigación. Posteriormente explicaré un poco esto. Y la plataforma que yo utilicé fue la del NIH y por supuesto usamos las publicaciones biomédicas que son son llamadas desde hace muchas décadas PubMed, que es una herramienta que se utilizó para hacer la investigación. Posteriormente que se hacía la investigación, entonces se seleccionaban entre 3 a 10 artículos dependiendo del tema. En el caso que vamos a ver posteriormente, en breve, solamente se tomaron 3 artículos que se consideran muy importantes para este tema, entre ellos y que resolvían las hipótesis que yo estaba proponiendo. Se tomó en cuenta entonces que contuvieran la hipótesis, o sea, que respondieran a la hipótesis planteada originalmente, y que se le estaba preguntando al sistema. La calidad de la investigación era otro criterio que se utilizó, y además qué tan bueno eran los experimentos para demostrar las hipótesis que tenían los propios grupos de investigación. Finalmente, esta epidemia pues afecta a todos los niveles de la vida. En esta fotografía extraída del TAI es un artwork de unos freak soldiers, los soldados de la ruptura, así se llama el grupo o la persona. Y aquí se puede ver las diferentes implicaciones que tuvo esta pandemia sobre los estudios, sobre la investigación que se ha venido avanzando para obtener no solo una cura, bueno, inicialmente una vacuna y posteriormente saber a qué nos estamos enfrentando. Las implicaciones de seguridad, entre comillas, que se tomaron, como fue el uso de el tapabocas, la implicación que tuvo en la atención médica, que son pues la fotografía que vimos anteriormente, como estos son soldados normales, rasos, pero todo el personal médico también contaba con este tipo de vestimenta. En algunos países, en Latinoamérica, creo que no ha sido así. Y sobre todo la intervención en la vida social y la intervención, en este caso, de los vuelos internacionales y nacionales que fueron suspendidos, y esto ha generado varios problemas de tipo económico y personal, entre otros. Y por supuesto esta fotografía describe totalmente los efectos que ha generado y describe o coloca en el tapete
pues una nebulosa o un túnel que no sabemos exactamente ni dónde termina ni cuándo va a terminar. Entonces una buena fotografía para describir las implicaciones que ha tenido esta enfermedad. Bueno, entonces, como les había comentado, pues se trabajaron varias hipótesis para hacer esta entrega, esta sexta edición del Viernes de Información Científica. Bueno, he tenido que cortar un poco porque sí he tenido muchos problemas para grabar este video. Y bueno, entonces en este dossier se manejaron 3 hipótesis. La primera hipótesis tiene que ver con dónde se pega el coronavirus o cuáles son los puntos de interacción del SARS-CoV-2 a las células mamíferas. ¿Cuáles son los puntos de binding del SARS-CoV-2 sobre los receptores de las células de mamíferos? Aquí hay que hacer el resumen o acotar que era la angiotensina que ya mencionamos, la que pues se reconoce como uno de los puntos de binding del virus sobre las células de mamífero. La angiotensina, también se dijo anteriormente, pertenece a la familia de las proteínas, una proteína que tiene que ver con las cascadas de coagulación. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque explicaba el por qué se tenían pacientes que derivaban en infartos, en trombosis y en problemas vasculares y circulares de circulación en general. Pues tiene que ver con que se reconoce el dominio de inmunoglobulina que tiene la angiotensina. Quiero pensar, es mi opinión personal, que es esa el por qué este virus agarra esa proteína. Desde mi punto de vista y como científica biomédica que soy, a mí me parece que es un poco raro que un virus se pegue a este tipo de proteínas, porque es como si el virus se metiera en un laberinto bastante complicado, y quizás también eso explique pues la patogenicidad que tiene el virus, aunque no totalmente. Y yo creo, desde mi punto de vista, que hay proteínas que pueden ser más comunes y que han sido blanco de varios virus, retrovirus, a lo largo de, bueno, desde que existe la humanidad, pero sobre todo de los últimos 30 años, que es cuando se empezó a estudiar estas interacciones entre el huésped y el parásito, que en este caso el virus sería, entre comillas, un parásito. Y entonces no es como muy común este tipo de coevoluciones. Sin embargo, vamos a ver que hay varios estudios que demuestran o que probaron la hipótesis y encontraron que sí, que efectivamente se pega a la angiotensina. Aquí también hay que acotar que también hay muchas tendencias. Estamos en un sistema de investigación muy maniatado, en el cual se crean tendencias o modas en los ítems de investigación, en los objetos de investigación. Y entonces, pues como amaneció y dijeron angiotensina los coreanos, entre otros investigadores, pero sobre todo fueron los asiáticos los que asomaron esa probabilidad, pues todo el mundo se fue por esa tendencia. Entonces puede ser simplemente una mera tendencia, ¿no? Pero bueno, sí se pega el virus a esta proteína. Posteriormente se le preguntó al sistema que cuál era la inmunidad innata
contra el COVID-19 o el SARS número 2. Y pues la cuestión aquí es que hay muy pocas investigaciones en este sentido. Casi todas las investigaciones se fueron a la inmunidad adaptativa, que es la que genera los anticuerpos, pero finalmente la primera puerta o la primera barrera con la que los virus van a estar, y cualquier patógeno o sustancia que entre al organismo van a estar lidiando, van a ser las células de la inmunidad innata, que son las que finalmente van a desatar por medio de mensajes químicos una respuesta adaptativa, inmunitaria adaptativa. Y en ese sentido, la importancia de encontrar o de entender cómo el virus interacciona con la célula huésped y qué receptores está activando y cuáles son las cascadas que se están activando, las cascadas de señalización. Eso nos dice, nos ayuda a entender no solo cómo el organismo se está defendiendo de este patógeno externo, de este patógeno, de este intruso del sistema inmunológico, sino que también nos ayuda a entender cómo podemos bloquear no solo la entrada del virus, sino qué sustancias o qué drogas podemos utilizar para bloquear los receptores de entrada o para activar una respuesta que sea un poco exitosa, que todas son exitosas, porque el sistema inmunológico pues tiene sus imperfecciones, pero se basa en la teoría de que es perfecto. Evidentemente que hay imperfecciones del sistema inmunológico porque existen las enfermedades autoinmunes, existe cáncer y otras enfermedades, sobre todo cáncer y las enfermedades autoinmunes que no entendemos bien cómo se establecen. En el caso de la autoinmunidad es el propio sistema el que está dañando al cuerpo humano o al mamífero, ¿no? Pero usualmente las investigaciones son sobre el cuerpo humano, sobre el sapien. Y aquí nosotros con todas estas preguntas podemos encontrar cómo curar esta enfermedad, esta pulmonía atípica, que es aguda y por lo tanto puede presentarse como mortal. Y al respecto, no solo conseguir una vacuna, que pues, las vacunas pertenecen a los sistemas de prevención, que por supuesto es lo ideal, sino conseguir la cura, porque bueno, aquí hay que acotar que una vacuna no es una cura, es una vacuna, es un sistema de prevención que lo que hace es generar una memoria de los antígenos del SARS, que debe de durar al menos 8 meses, o sea, debe de permanecer esta circulación de anticuerpos como 8 meses, y que es una memoria a largo plazo. Es como si le tomáramos una foto al COVID, o sea al SARS, y nuestras células recordaran, los linfocitos T recordaran quién es el COVID. Entonces genera una respuesta mucho más rápida, porque efectiva siempre fue, es más rápida que la primera vez cuando entra el virus. La primera vez que entra el virus, pues la persona incluso puede llegar a fallecer porque el sistema tarda en generar una respuesta, aunque tarda 5 segundos, o sea, de todas maneras en montar toda la respuesta tarda algunas horas que son vitales para que
este virus tome la ventaja y se replique y haga miles de partículas virales que son las que inundan los pulmones y las que generan la muerte. Esta información es del SARS-CoV-1, todo esto que se tiene. Entonces, bueno, con estas preguntas podríamos generar una forma, una ruta para saber, bueno, se pega a tales proteínas, por ejemplo, y esto va a generar una señalización muy particular y una respuesta particular. Por ejemplo, a mí me impresionó un poco la aridez que tiene la inmunidad innata en los estudios de COVID. Se han ido por los generadores de anticuerpos, que bueno, no es criticable, pero creo que si activas la inmunidad innata podrías evitar la muerte de los pacientes, definitivamente. Por lo menos hubiera muerto menos. Entonces, por ejemplo, yo no encontré investigaciones sobre los receptores clásicos de la inmunidad innata, principalmente los Toll receptor. No, eso está muy desierto. Que podría considerarse, o yo considero que los Toll receptors son como las antenas del sistema de la inmunidad innata y los generadores de una respuesta que es que lleva a la inmunidad adaptativa. Entonces podemos también hacer mucho sabiendo, por ejemplo, cuáles son los Toll, que ya en general el Toll número 9 es el que activa la respuesta inmunitaria innata, la respuesta inflamatoria innata, porque genera una respuesta inflamatoria. Ella es la que manda el aviso y posteriormente todas las células que componen este sistema comienzan a activar, por ejemplo, dendríticas, células B, que son las presentadoras a los linfocitos T, que son los que van a generar la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune inflamatoria y la cura, o sea, la resolución de la infección. No vi mucho tampoco con células dendríticas, pero sí con células B, que son las productoras de anticuerpos. Entonces, este tipo de preguntas nos va a servir para resolver pues varios paradigmas, porque ya son paradigmas. Y la última pregunta tiene que ver con cuál es, que es más bien de corte filosófico, que tiene que ver con la filogenia del retrovirus y la importancia de conocer los árboles filogenéticos de este retrovirus del SARS-CoV número 2. Tiene que ver con conocer cuál es el origen, básicamente, y de qué manera, cuáles son las cepas circulantes actualmente, cuáles son las mutaciones que han generado nuevas variantes, cuáles fueron las mutaciones que generaron el SARS-CoV-2, en dónde se generaron y por qué se generaron. Y también nos puede hablar de cierta manera de la patogenicidad de estos del SARS-CoV-2 y exclusivamente nos puede hablar de cómo una partícula, un ser no vivo, porque es una partícula, llega a generar un cuadro tan infeccioso y de alto impacto sobre la salud humana. Tampoco se ha dicho mucho, y eso también es un punto de investigación. Yo no lo hice en esta entrega, pero se me ocurrió y lo voy a hacer, por ejemplo, en los murciélagos, ¿sobreviven o no? ¿O se mueren igual? Según yo, sobreviven, o sea, coexisten. Coevolucionaron, por ejemplo, con los murciélagos, y los murciélagos súper felices en sus cuevas.
Entonces tampoco esa parte se ha dislucidado de si, bueno, sobrevive o no el murciélago con estas variantes. Por ejemplo, bueno, en el caso de otros intermediarios, como unas especies muy particulares de China, de las selvas de China, ¿sobreviven o no? Entonces eso sería una pregunta súper interesante, porque también nos puede ayudar a saber cuál es la inmunidad protectora, que según mi punto de vista la mejor de las curas, pues activar el sistema o desactivarlo en el caso de que sea la inflamación tan exacerbada que genera el sistema inmunológico la que esté matando al huésped, porque eso es clásico en la parasitología y en varias ciencias de la inmunología, de que simplemente es el choque inflamatorio que generan las células que integran el sistema inmunológico y los mediadores químicos como las quimiosinas o las citocinas y estas proteínas y toda la red, el network, lo que hace que el paciente fallezca, es el estallido inflamatorio. Entonces a lo mejor una cura propicia sería evitar la inflamación aguda, o sea, la inflamación aguda, y quizás llevarlo a un estado de cronicidad y pues luego hacer otro tipo de terapias mucho más clásicas. Aquí pues aparentemente del origen se dice que es una zoonosis, y yo sé que aquí hay mucha gente que se le paran los pelos cuando uno dice zoonosis. Yo una vez escribí en mi chat el año pasado que di un dossier también de coronavirus, pero más bien de epidemiología. Esto es más de biología molecular y de inmunología. Y bueno, fui atacada por varios veterinarios que decían que no eran zoonosis. Entonces, finalmente, según lo que yo estudié y lo que aparece en el sistema, es que es una zoonosis que aparentemente saltaron estos sarcos, estos virus SARS de los murciélagos a otros mamíferos. Esto ocurre probablemente en las selvas, en estas selvas de los ecosistemas chinos, que han sido muy transgredidas, como han sido transgredidos todos los ecosistemas del planeta. Entonces puede ser también que haya un desequilibrio. Aquí hay una anécdota que yo recuerdo del libro de Cazadores de Microbios, que por supuesto no viene a colación porque esto es un virus y se hablaba de una bacteria. Se hablaba, por ejemplo, de Yersinia pestis, que fue una bacteria que aparentemente se hipotetiza de que es una de las bacterias que está asociada a la peste negra. Y una de las cosas que se han llegado a las conclusiones de investigar los ecosistemas europeos, que desde aquel entonces ya estaban degradados, era que había desaparecido un depredador de las ratas. Parece ser que el depredador de la rata más cercano son los gatos. Parece ser que había como un conflicto religioso o creencias de que los gatos eran malignos, la canción, y entonces resulta que empiezan a asesinar gatos y se queda la ciudad, que además la gente vivía en condiciones de insalubres, extremas. Entonces pues era muy común que las ratas se reprodujeran muchísimo, muy aceleradamente, y aparentemente a partir de barcos asiáticos, filipinos, venían estas cepas extrañas de esta bacteria. Y de hecho yo di eso una vez en un seminario, en una clase. Una Yersinia que pálida y agreste sufrió recibió un plásmido de una especie de tuberculosis, neumonía,
y entonces ese plásmido le dio resistencia a esta resistencia y más patogenicidad y virulencia a esta nueva Yersinia, que ya no era la misma Yersinia que estaba por ahí, sino que ya era una cosa mucho más compleja. En las bacterias es muy fácil de explicar las mutaciones, porque ellas puede decirse que se dan besos y pasan plásmidos, y esos plásmidos son pequeñas secuencias, material genético que sirve para darle resistencia a 1000 cosas, ¿no? Depende de dónde esté también la bacteria, donde haya el desequilibrio. Pero esto es un buen ejemplo para decir que finalmente la transgresión de las selvas y del ecosistema en el planeta ha generado este tipo de problemas, porque desaparecen los depredadores, porque parece ser que yo en algún artículo que leí que de un youtuber que ahorita no lo recuerdo, es un youtuber español que se casa con una china, por cierto, él mostraba en una de las provincias de China un lugar a donde se almacenaba el arroz en grandes proporciones para un pueblo entero, kilos y kilos, toneladas de arroz. Y él dice, y él mostró que en estas cuevas, en estos como alacenas gigantes, se infiltraban los murciélagos. Y ahí se quedaban. Y entonces la gente iba sacando el arroz de esas bodegas, de esas mega alacenas, y que por ahí pudo haber los primeros contagios. Ahora bien, este contagio o esta mutación que hizo que se saltara de un supuesto murciélago a un ser humano, no ocurrió en este momento, ahora en este 2020, sino que ocurre en la década de los 2000, iniciando el siglo, en China, justamente con una infección que en aquel entonces fue conocida como SARS-CoV-1, y de allí parece que el virus evoluciona, si así podemos decirlo, hasta el nuevo SARS-CoV, que es el número 2, y que es mucho más agresivo y más invasivo, más contagioso. Aunque hay que decir que la infección de SARS-CoV-1 también fue mortal y muy agresiva, pero solo ocurrió en Asia, no pasó de ahí, de ese continente. En general, los cuadros de pulmonía suelen ser muy agresivos y muy peligrosos, y puede decirse que mortales. No importa si el agente viral es el SARS-CoV-2 o es una bacteria clásica que genera pulmonías como neumococo o algunas otras variantes bacterianas, Corynebacteria por ejemplo. Cualquiera que sea, la pulmonía es una enfermedad grave, considerada de emergencia, y suele quedar la persona con secuelas y morir posteriormente de secuelas en los pulmones, o quedar susceptible a las infecciones respiratorias. Al final, es muy importante decir que aquí lo particular es que esta pulmonía es altamente infecciosa, es altamente contagiosa, porque es viral, y eso es ese fue el hallazgo evolutivo del SARS-CoV-2, pues. Así como Yersinia pestis, pues es un supervirus que tiene una mayor patogenicidad, es muy agresivo porque es muy infeccioso y se pega de humano a humano. Ya que tenemos actualmente es de humano a humano, o sea que el reservorio quedó humano, pero originalmente aparentemente es una zoonosis, aunque los veterinarios se jalen los pelos, ¿no? Entonces de esto se trata esta entrega, que son las hipótesis que se van a manejar. Había toda una introducción, pero entonces he estado una hora hablando y pues es complicado, pero esta es la entrega del día de hoy, que es 20 de agosto
del 2021. Realmente corresponde a la primera entrega, pero pronta, en breve se va también a postear los ensayos que se hicieron, al menos de los que yo seleccioné, de los artículos que se seleccionaron para este estudio, cómo es que interacciona. Aún a mí me parece que pueden haber y que deben haber otros receptores como más corrientes y más pirateados por los virus. Los virus tienen muchas, quizás por ser simples aglomeraciones de proteína con un core de material genético de ácido nucleico, eso lo hace, y de ribonucleico, eso lo hace inteligente. Es un tipo de inteligencia. Eso también ya se estudió hace como unos 10 años, empezó a estudiarse por la inteligencia de las redes de proteínas que se ven en el organismo, no en el cuerpo humano, pero también se ven afuera. Hay otra cosa que hay que decir, es que nosotros hemos coevolucionado con con todos estos patógenos, y que ellos ya saben cómo entrar y cómo vulnerarnos. Aquí el éxito de es que viene de una mutación que originalmente fue una zoonosis y que se estableció en humanos y que es muy virulento, se expande rápidamente, o sea, es como extremadamente infeccioso, y esto lo hace exitoso desde el punto de vista evolutivo. Bueno, entonces hasta aquí es esta entrega. En breve estaremos comentando el estudio en sí y cómo fueron hechos estos experimentos. Y pues bueno, yo pertenezco a la Fundación Visicek Mokai Molecular and Therapy, que es una fundación encargada de ayudar a pacientes con cáncer de mama, aunque eso se va a abrir a otros cánceres. Pues surgimos como con esta onda de ayudar a las pacientes con cáncer de mama. Posteriormente, ya cuando finalice esta entrega, les estaré posteando pues alguna cuenta bancaria o algo así, por si quieren donar, y también espero que les haya servido de algo este video, porque la idea es difundir la información que está en la red científica, en las plataformas científicas a las cuales casi nadie tiene acceso. Entonces, de esta manera termina este viernes de información científica y de investigación en cáncer, con un dossier en SARS-CoV-2. Y bueno, ya platicamos un poco de lo que va a tratar todo este mes y parte de septiembre, esta contribución que hacemos nosotros, los integrantes de esta fundación. Le agradezco mucho la atención y buenas tardes.